Bienvenida Irati, creo que es tu primera vez en Navicine. Sí, es la primera vez que estoy aquí, que estoy en Albacete. Y vienes a presentar, Navicine lanza tu primer largo, ¿no? Que se llama Anecumen. ¿Cómo está siendo la experiencia en el Lanza? Pues está siendo muy intensa y muy útil también, o sea, encuentros muy interesantes, estamos recibiendo como, pues eso, mucho feedback y también mucho apoyo y mucho interés por el proyecto y también descubriendo otros proyectos pues muy interesantes y conociendo a gente que potenciales aliados, aliadas y gente como muy afín, o sea que está siendo muy enriquecedor. Sí, porque el hecho de hablar de tu proyecto con otros cineastas, supongo que sean gente del cine que están haciendo sus películas, también debe enriquecer el propio proyecto de alguna manera. Sí, es muy estimulante, sí, sí. Qué bien. Y bueno, cuéntanos un poco de qué va a ir Anecumen, porque creo que es una película y que nos llevará a los tiempos de la transición, que tiene algún tipo de conexión con tu experiencia familiar, también de tus padres, vas a estar en el País Vasco. Sí, pues Anecumen es una ficción histórica, comienza en el año 1978 en una fábrica en la que se está debatiendo, en una asamblea hay un grupo de trabajadoras y de trabajadores que están debatiendo si continúan con una huelga que al final no va a prosperar y está protagonizada por un grupo de trabajadores que son, digamos, como los más radicales del grupo y que están viviendo de la fábrica, de la asamblea, ¿no? Y están viviendo este proceso, de este periodo, con cierta decepción, porque están siendo testigos de cómo se está atomizando el movimiento obrero. Esto sucede... Empiezan los sindicatos, eso y ellos es. no se sienten representados por los sindicatos porque no concuerdan con sus ideas, ¿no? Un poco. Exacto, además de que es un momento de crisis también, de una inflación brutal ligada con el momento histórico, ¿no? De la transición. 78. El 78, sí. Entonces es como, pues eso, ¿no? Que hay toda una serie de factores económicos, sociales, que hacen que sea un momento también crítico en el que se empiezan a desmantelar las fábricas. Es un momento como muy clave para comprender un poco como la historia reciente. ¿Y de dónde viene este grupo, no? Porque ellos son como los más radicales dentro de la fábrica. ¿Qué trayectoria anterior? Pues es un comité que se forma dentro de una fábrica, está inspirado en un comité real que estuvo en la fábrica que se creó en la fábrica de contadores de agua de San Sebastián, era una fábrica muy grande. Pero había varios comités de este tipo, que eran comités que se organizaban de forma, bueno, pues muy horizontal dentro de las propias fábricas, sin regirse como dentro de una lógica de sindical o partidista, sino pues un poco como tratando de reivindicar la representación directa, la asamblea como método, bueno, ¿no? Como toda una serie de... Sin líderes claros. Eso es. Entonces, bueno, es lo que se conoce como el movimiento obrero autónomo, ¿no? Que en Guipúzcoa fue como tuvo como mucho peso, ¿no? En el movimiento obrero de los años 70, también en Álava, por ejemplo. Entonces a mí me interesa mucho como también representar o rescatar esa parte de la historia del movimiento obrero vasco que es bastante desconocida. Sí, entonces, porque la historia del País Vasco siempre se asocia a la lucha, al terrorismo, ETA, todo esto, y esto es contarlo desde otro punto de vista completamente distinto. Sí, es como complementar un poco, ¿no? Como toda esa... La historia olvidada, ¿no? Un poco. Sí. Y pues los protagonistas, ¿no? Varios de los protagonistas que forman este comité, después de ese momento de decepción, poco después, van a decidir unirse a una comunidad que está alojada en un antiguo convento en un valle en Navarra, ¿no? Entonces, la película está inspirada en una investigación, o sea, está basada, el punto de partida de la película es una investigación que inicié allá por 2017 sobre una comunidad real, la comunidad del Arco Iris, que estuvo instalada en el Valle de Ulzama desde el 78 hasta el 85 aproximadamente. ¿Y cuál era el modus vivendi dentro de esta comunidad? ¿Qué hacían? ¿De qué vivían? Pues era una comunidad que se parecía mucho a otras comunas que ya habían proliferado por Europa, por Estados Unidos. Claro, son los años que del importaban, hipismo, sí, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, pues tenían un corte como muy New Age, ¿no? Pues eso, mezclaban como... Terapia Gestalt, ¿no? Sí, exacto. Mezclaban como pues referentes que podían importar del hinduismo, del budismo zen, incluso del sufismo, de otras corrientes espirituales, con pues, la psicología transpersonal y toda una serie. O sea, pero esto ya era un modelo que existía, ¿no? en muchas otras comunas.
Y a nivel político, porque claro, ellos vienen del mundo así del proletariado, por decirlo de alguna manera, de la lucha obrera, y es curioso, ¿no? Este viaje un viaje espiritual, ¿no? Sí, Claro, ¿no? sí, o sea, a mí me interesa conectar estas dos realidades. Eso no significa que la comunidad, todas las personas ni que la crearon ni que formaban parte de ella tuvieran ese mismo recorrido. Había personas con recorridos muy diferentes, pero a mí me apetecía poner en foco, me apetecía poner en foco en personas que precisamente venían de ese momento de decepción y de búsqueda de alternativas, ¿no? Como de buscar, digamos, como poner en práctica esos ideales revolucionarios que habían ido elaborando durante todo ese proceso de pues, movimiento obrero, ¿no? Como de la lucha obrera y del mundo fabril y de esas formas de organización en torno a, sobre todo, cuestiones que tenían más que ver con lo laboral, con lo económico, pues como tenían como o sea, desde ahí surgió esta necesidad de cuestionar también las estructuras familiares, las estructuras afectivas, como un poco como también todo lo que tenía que ver más con los aspectos íntimos de la vida, ¿no? y con los emocionales. Y entonces empezaron a buscar otros referentes, habían cortado de raíz con muchas de las tradiciones, habían intentado cortar de raíz, porque no es tan fácil, ¿no? Con muchas de las tradiciones que habían heredado y estaban buscando nuevos referentes, ¿no? Y a mí lo que me interesa es esa búsqueda, ¿no? Y qué pasa cuando te confrontas luego con todas las contradicciones que tienes que... ¿Y por qué has querido convertirlo en una ficción, ¿no? Porque así de buenas a primeras puede parecer un documental, pero tú has querido hacer una ficción completamente. ¿Y qué planes hay? ¿Cómo está la cosa? Pues en realidad también he hecho un documental, el documental San Simón 62. El último año he realizado 2 cortometrajes que están relacionados con este mismo proyecto. Uno de ellos es el documental San Simón 62, que parte de todo este material y de esta investigación. Que me ha servido mucho, sobre todo como para posicionarme en relación a la comunidad y a cómo quiero representarla. Creo que hay como riesgos con este proyecto que tienen que ver con, pues eso, ¿no? Caer en una... de vista, ¿no? Sí, como con caer o en la romantización, en la idealización de esta experiencia, o si no, con juzgarla, ¿no? O sea, y entonces como que creo que ahí es muy importante como encontrar mi voz y encontrar como cuál es la perspectiva, o sea, intentar evitar esos dos polos, ¿no? Un poco. Y para eso me ha servido mucho la experiencia de la realización de San Simón 62. ¿Por qué quiero hacer una ficción? Porque creo que hay algo que que es muy desde el inicio. Claro, mis padres formaron parte de esta comunidad, claro, y yo conocía la existencia de la comunidad desde hacía mucho, pero hace unos años empecé a preguntar más detalles. Porque tú, cuando eras pequeña, ¿tienes algún recuerdo de esto? Yo no conocí la comunidad. Claro. La comunidad se disolvió en el año 89 aproximadamente, yo nací en el 88, así que yo no llegué a conocerla. Eres demasiado pequeña, ¿no? Sí. Pero ha estado siempre ahí, ¿no? Yo sabía de la existencia, pero nunca había preguntado, ¿no? Y cuando empecé a preguntar, cuando empecé a comprenderla y sobre todo cuando empecé a ver imágenes, o sea, como que el primer impulso fue quizás como una... que había ahí algo sí, tenías que... Sí, que había que... O sea, como esta idea de poner, de la puesta en situación, ¿no? O sea, que es como una cosa muy esencial de la ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí me apetecía hacer eso, o sea, y creo que la idea de la puesta en situación y de reproducir en cierto modo lo que allí se estaba haciendo es una manera de comprenderlo, pero de comprenderlo no desde la distancia, desde la investigación, desde el análisis, sino desde una manera como mucho más procesual, que quizás me parecía como más interesante o complementaria a todo lo demás que también estoy haciendo, ¿no? Como esta parte que más tenemos desde dentro, ¿no? Un poco sí, también. Sí, y desde como un ejercicio más de invocación o de catarsis que de análisis, ¿no? Claro. ¿Y cuándo vas a empezar a rodar o tienes casting? Todavía no sabemos. La intención es intentar empezar a financiar la película en el año 2023 y digamos que en el mejor de los escenarios en 2024 rodaríamos, pero todavía no hemos iniciado la financiación, estamos en fase de desarrollo, reescribiendo el guión y empezaremos con el casting muy temprano porque, bueno, de hecho el otro cortometraje que he hecho que se llama Contadores es una muestra, fábrica, eso ¿no? Es una muestra de la primera parte de la película, entonces ahí ya hay un trabajo muy importante a nivel de equipo de casting y con el que tenemos que continuar. Pero, se hace mucho esto ahora, ¿no? Sí, hacer un corto la verdad es que lo hemos visto un montón. Hay muchos proyectos. Hay mucha tendencia sí, en esto. Claro, porque es que
También, bueno, a mí me está ayudando mucho también porque es mi ópera prima, entonces es como una manera de poner a prueba, pues bueno, ¿no? Una ficción histórica que requiere toda la ambientación. También la primera vez que me enfrento a una película que es un poco más narrativa de las películas que he hecho hasta el momento, aunque no va a ser una película muy narrativa, pero que no está muy sustentada en la trama, pero sí que creo que es muy importante, probablemente trabajaré con actores naturales, con personas que... O sea, me apetece que formen parte del proceso de investigación y de creación y de la escritura, como incorporar el casting en un proceso, o sea, en un momento muy temprano al proceso de escritura, ¿no? Y todo el proceso también está muy ligado a las dinámicas de la comuna, Sí. ¿no? Y la filosofía. Sí, un poco... exacto. Sí. Va a ser interesante. Sí, yo creo que sí. Está siendo muy interesante el proceso. O sea que... Qué bien. Pues muchísima suerte. Gracias. Y hasta la próxima. Eso es, nos vemos pronto por Perfecto. aquí.